Uniradio Jaén, la voz de una década. Saludos oyentes de Uniradio Jaén, la emisora, la radio de la Universidad de Jaén. 10 años ya en onda, conformando juntos, nosotros y vosotros, todos aquellos que nos ponemos delante de un micrófono aquí en esta emisora y también aquellos, vosotros y vosotras, que estáis al otro lado como oyentes, conformamos, como digo, la voz de una década. Hoy celebramos en el 103.9 Dial FM, el Día Mundial de la Radio, y lo hacemos en compañía de dos abanderados más dentro de la celebración de este 10º aniversario de Uniradio Jaén. Dos personas que han sabido casar su pasión por las ondas, por los medios de comunicación, con la creatividad, y además también lo han hecho, pues como forma de vida y también como mensaje vivo y activo para su entorno más inmediato, el entorno profesional y también el entorno familiar. Esperanza Calzado es un ejemplo fehaciente de estas virtudes, entre otras muchas, tal y como quedará refrendado en la entrevista que le realizará Víctor Figueroa en la segunda parte de este especial que ya estáis escuchando. Y a mí en particular me corresponderá, abrir este programa. Y además lo haré de una forma bastante singular, diría yo. Aprovecharé el micrófono para devolver una migaja de luz a quien tanta claridad me dio y me sigue dando. Nuestros abanderados de este mes de febrero, el mes de la comunicación, el mes en el que se incluye el Día Internacional de la Radio, son, además de la ya citada Esperanza Calzado, Eugenio Olivares Calero, que ha recibido el Premio Abecedario Solidario 2021 al emprendimiento dentro del ámbito de la comunicación, como quiera que él fue el creador de la primera radio escolar en Jaén y en su provincia, esa radio que tenía como nombre Radio Naturaleza. Él es eso y además mucho más, y sobre todo mi padre. ¿Qué tal, Eugenio? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Julio, me tienes emocionado, hijo, porque yo no me merecía estos momentos, ni estar en onda, ni nada. Yo siempre he tenido mi labor muy tranquila, muy pausada y muy en silencio, como las ratitas en el agujero, sin que saliera mi labor al exterior, solamente con los que tenía, con mis alumnos, para que ellos sí cogieran todo lo que yo quería enseñarles. Vamos a hablar, si te parece, Eugenio, sobre esta cuestión, precisamente tu faceta como docente, profesor de Educación General Básica, en tu día, muchos años a las espaldas impartiendo docencia. ¿En qué centros en concreto? ¿Cuáles son los que recuerdas? Bueno, yo a partir del año 63 comencé mi labor. Antes ya había estado como interino en alguna que otra escuela, pero mi labor profesional fundamentalmente comenzó allá por el año 63 en alfabetización. Estuve 2 años en mi querido pueblo, pequeñito, con muy poca gente, y allí fue donde recibí mis primeras alabanzas del inspector, porque llegué a tener la clase totalmente llena de alumnos que querían aprender, y no era normal eso, porque la gente no quería ir, la gente mayor no quería ir a las clases, pero yo sí que tenía mi clase del campillo de Chiclana de Segura, la tenía lleno. Después pasé al Mármol, donde me casé con mi actual esposa, Inmaculada Merino, profesora, una gran profesora también, y ahí ejercí mi labor de alfabetización en el Mármol. A continuación, 4 años, después de 4 años en el Mármol, pasamos a Torredonjimeno,
donde naciste tú, o sea que ya estaba yo en Torredonjimeno cuando viniste al mundo. Y después 8 años en Torredonjimeno y finalmente llegué a Jaén, donde estuve en el colegio Muñoz Garnica. Primero estuve en el colegio, me parece que era Ruiz Jiménez, y después Muñoz Garnica. Y en Muñoz Garnica me jubilé hace 28 años. Dime. Sí. Muñoz de Garnica, que además es un centro que representa, en verdad, parte muy especial de tu docencia, y sobre eso vamos a hablar dentro de unos instantes. Pero sigamos hablando de tu labor como profesor, porque en todo momento, me consta, tuviste muy claro que la docencia, la impartición de contenidos dentro de asignaturas varias, tenía que estar siempre relacionada. En tu caso, además, es refrenda de ello, eres ejemplo de ello. Tenía que estar relacionada, como decía, con la creatividad, ¿verdad? Impartiste asignaturas como pretecnología, como manualidades. Y bueno, esto queda ejemplificado, y hablamos ya de alguna de las iniciativas realmente singulares e innovadoras por tu parte, queda refrendado en ese huerto escolar que creaste en Muñoz Garnica, ¿no? Pues sí. Mi labor, aparte de enseñanza de la lengua y literatura, la tecnología, la pretecnología era muy importante. Tuve mucho apoyo con los distintos directores que estuvieron en Muñoz Garnica, y ahí, pues sí, creé el huerto escolar, que desgraciadamente, bueno, lleva el nombre de otro profesor que solamente ha estado 2 años, pero yo lo creé. Estuve 8 años, 10 años en Muñoz Garnica, creando mucha fruta. Vamos, que los árboles y todas las verduras y todas las cosas. Y los alumnos estaban encantadísimos. Tengo unos recuerdos muy, muy, muy agradables de esos tiempos. Y bueno, el huerto sigue ahí. El huerto, gracias a Dios, pues que ha llegado un profesor que le gusta el campo y bueno, lo tiene ahí, pero ya no es lo que yo tenía, ¿eh? Ya no es lo que yo tenía. Aquello era frondoso. El Ayuntamiento de Jaén se portó muy bien conmigo, porque una fuente que había, recuperamos el agua y tenía agua suficiente. Después esa agua fue a las monjas, que también tenían necesidad de ello, a las monjas que hay más abajo del colegio. Pero en fin, yo mi labor de tecnología muy, 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 muy importante para mí, y aún la sigo teniendo. ¿Cómo se trabajaba en el huerto escolar? Hablas de cultivo de hortalizas, de tomates, seguramente pepinos, un lago, etcétera. ¿Cómo se implicaba al alumnado? Y no sé si de alguna forma esto tenía refrenda también en algún tipo de calificación, y qué se hacía finalmente con esa cosecha, ¿no? Muy bien, pues sí, teníamos de todo, ¿eh? Teníamos verduras, teníamos de toda clase de verduras. Y esas verduras se las llevaban los chicos, los agricultores, que tenían como premio tenían, si se portaban bien en clase y trabajaban y demás, el premio que tenían, y además lo deseaban mucho, era el ir al huerto. Ellos no tenían recreo, sino que el recreo era ir al huerto. Cogían, cuando llegaba a las 11, me parece que a las 11
la mañana, pues cogían sus instrumentos, sus azadas que teníamos. El Ministerio de Educación y Ciencias nos había dotado de toda clase de material y para ello era un galardón, era una recompensa el ir a trabajar al huerto. Y luego llevarse sus beneficios, claro. Y había de todo, ¿eh? Aún queda un árbol, me parece que era un árbol, que era un naranjo buenísimo, y bueno, el huerto está ahí, pero ya no al nombre de su fundador, Eugenio Olivares, sino que le han puesto, no sé por qué, el nombre. Claro, que a mí no me afecta eso para nada, no me afecta para nada. El nombre de otro señor que estuvo allí, otro compañero que estuvo 2 años, me parece, y le han puesto el nombre de él. En fin, eso no tiene importancia. Dime. Eugenio, vamos a hablar sobre las ondas, ¿verdad? Eres radioaficionado con el indicativo EA7 Whisky Radio o Washington Radio, galardonado además con el Botón de Oro por la Unión de Radioaficionados Españoles, por la URE, tras no sé cuántos años dentro, ¿verdad?, de esa asociación, creo que más de 50 años. ¿Cómo surgió, y hablemos ya de ese otro proyecto, cómo surgió la idea de crear Radio Naturaleza también en ese colegio, en Muñoz Garnica? Háblanos sobre los medios con los que contabais y bueno, también de la misma forma en la que nos has indicado cómo era ese día a día en el huerto escolar, cómo era el día a día en la radio escolar, en Radio Naturaleza. Pues muy bien, sí. Yo, estando en Toro Don Jimeno, hice un curso de Radio Maimon, que monté, me acuerdo, y lo escuchaba muy bien. Monté un transistor, que a lo mejor te acuerdas tú de ello. Monté un transistor que se escuchaba bien. Y en Toro Don Jimeno me dieron mi indicativo, me examiné en telecomunicación y me dieron ese indicativo tan querido por mí, que lo llevo a mucha gala, y entonces llevo 51 años de radioaficionado. Entonces, esa cosita que te llevo dentro de la radio, pues quería también transmitirla a mis alumnos. Entonces fundé Radio Naturaleza, que en el colegio. Tuve muy buena colaboración con la Delegación de Educación y Ciencia. Me hicieron en el colegio una habitación, me la prepararon bien con todo, y compramos un pequeño equipillo de un transmisor de 4 vatios o cosas así, y salíamos y nos escuchaban bastante en todo Jaén, se escuchaba bastante Radio Naturaleza. Pero entre el huerto y la radio fueron 2 ilusiones maravillosas, que los niños estaban encantadísimos, y además les servía también. Había quien le gustaba el huerto y había quien le gustaba la emisora, y entonces la emisora teníamos una programación casi de hora y media, que iban turnándose los niños, y había un niño que era el jefe, ¿no?, de aquello, y iba llamando por clase los que habían preparado su clase de radio para ponerlo para que saliera a las ondas, ¿eh? Entonces, muy bien, estuvo Radio Naturaleza. Tengo unos recuerdos algo sensacional, de tal forma que nos llamaron para Canal Sur. Canal Sur nos llamó para que dijéramos en la emisora de Canal Sur y lo de la radio y lo del huerto escolar, ¿eh? El huerto escolar nos hicieron un programa Canal Sur muy bueno, y allá fuimos a Sevilla con todos mis alumnos a Canal Sur a presentar nuestro programa de radio y el huerto escolar.
Sí. Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión, si mal no recuerdo, ¿verdad? Correcto. Canal Sur Televisión. Mm, Y Canal mm. Sur Radio, sí, exactamente. Eugenio, contabais con una antena, supongo, también, ¿no? ¿Y Sí, la emisión también se escuchaba dentro del propio colegio? se escuchaba dentro del propio colegio había algunos profesores que impartían alguna que otra clase o alguna que otra conferencia, y entonces todos los alumnos estaban en comunicación con, con Radio Naturaleza, simplemente con un radio, un aparato de radio en cada clase, y se impartían pues, unas clases muy bonitas, y la gente estaba muy contenta. Además, el profesorado también estaba, salvo excepciones, que también la hubo, estaban muy interesados en ello y colaborando. Yo quería preguntarte, Eugenio, un poco al hilo de lo que acabas de comentar también tú. El beneficio, supongo, no solo era para el alumnado, que es más que evidente que todo aquel alumno o alumna que participa en una emisora, ya sea escolar, universitaria, tiene una serie de beneficios, sino también para el propio profesorado, ¿no? Es decir, vosotros os sentíais bien viendo cómo el alumnado progresaba, se sentía motivado. ¿Cuál era la sensación, independientemente de esas excepciones a las que te has referido, cuál era la sensación? ¿Que el alumno aprendía con mayor ilusión, que el alumno, digamos, estaba más despierto, que el alumno desarrollaba mucho más su potencial comunicativo? ¿Qué es lo que percibís? Sí, había gente en cada programa. Había alumnos que bueno, habían adquirido un vocabulario extraordinario y sabían expresarse, y además hacían ellos sus propios. Teníamos una especie de grabador, iban por las calles, y grababan a la gente, y o sea que hacían algo extraordinario, y uno de ellos estaba ilusionadísimo, que todavía está y ha hecho la carrera también de algo de radio en Linares, me parece que ha hecho, y estaba ilusionadísimo. Y además cómo me agradecían los alumnos el que yo los llevara allí, el que yo les dejara libertad para ellos poder trabajar. Y bueno, y luego también tuve colaboración con un administrativo que había allí en el colegio, y que creo que está todavía en el colegio, un administrativo que colaboró muchísimo, haciéndome también bastantes programas, muy interesante. Es una labor que debían de estar en todas las escuelas, porque bueno, es algo, se enseña al niño a expresarse y a comunicarse con los demás, y a escuchar y que lo escuchen. Bueno, mis recuerdos de infancia, ¿verdad? También de adolescencia, están vinculados necesariamente a programas como Hora 25, El Loco de la Colina, también el escucharte en diferentes QSOs. Tú has sido a lo largo de toda tu vida, de igual forma que un amante de las dos ruedas, de las Vespas, de la bicicleta, has sido también un amante confeso de las ondas, de la comunicación, de la radio. ¿Qué es para ti la radio? Porque tú todavía hoy en día escuchas mucha radio, te duermes con la radio, permanentemente estás vinculado, ¿verdad?, a las ondas. Sí. Fíjate, no sé si verás, yo siempre me voy a la playa y me llevo mi emisora ahí al lado. Me ha costado mucho poner una emisora en un edificio de 11 plantas para bajar una antena, para bajar un cable, y he tenido muchos problemas, pero ahí está. Me voy a la playa y tengo mi emisora y estoy funcionando. Y aquí, pues igualmente, estoy en casa, cuando no estoy en el huerto, en mi parcela, donde tengo toda clase de frutos,
pues sigo con el campo y la radio. Y la radio para mí es algo que la llevo muy, muy cerca, muy cerca. Es algo que sin ella no puedo vivir. Sin la radio, ni radio naturaleza, ni el campo, no puedo vivir. Por eso puse radio naturaleza. Fíjate que se unían dos cosas ahí, la radio y la naturaleza. Así. Bueno, Eugenio, estamos viviendo tiempos convulsos, tiempos realmente oscuros, pero bueno, la radio también está ahí. La comunicación, una voz que se puede escuchar al otro lado. En alguna ocasión también incluso recuerdo que tú me referiste que los radioaficionados han llegado a salvar vidas. La radio es un servicio público, ¿verdad?, para la ciudadanía, y que en algunos casos ayuda en casos de emergencia o en casos como los que estamos viviendo, ¿no? Una voz que aporta, una voz que apoya, una voz que sostiene, ¿no? Sí, sí, sí. La radio está ahí, radio aficionados están al servicio de los demás. Y en Sudamérica y tal y cual han tenido bastante actividad, ¿no? La radio, porque se va la luz, pero nosotros normalmente hay baterías y nosotros estamos funcionando y hay una catástrofe y nosotros estamos ahí y esa es nuestra misión, escuchar, hablar con la gente, pero muy pendiente de lo que pasa en el mundo. Y actualmente la radio, si creíamos que con las nuevas innovaciones de internet y demás iba a haber bajado el número de radioaficionados, y no, ha bajado el número de aficionados en aquellos que querían la radio para su servicio, o sea, que tenían un chalet y querían comunicarse desde su casa con el chalet y tal y cual. Eso sí se han ido, pero los que nos gusta la radio, aquí estamos y pendientes de cualquier emergencia, cualquier cosa. Siempre estamos ahí pendientes de todo. ¿Cómo suelen ser las tertulias de un radioaficionado? ¿Cómo se produce la dinámica, los turnos de habla? ¿Cómo os vais pasando? No sé, ¿cómo os vais comunicando y de qué habláis? Sí, nosotros, yo enciendo mi equipo y si no escucho, no veo a nadie, busco frecuencias, distintas frecuencias y hago una llamada. Y normalmente en esa llamada general que se hace, pues sale alguien, ¿no? Sale algún colega que está ahí y entonces intercambiamos conocimientos de la temperatura que hay actual en cada sitio. Se habla siempre de electrónica. Nunca hablamos ni de religión ni de política. Nunca nos interesa. A nosotros nos interesa la radio y hablamos de radio y de los inventos de la radio, de todos los avances que hay en la radio y nada más. Y hay una rueda, decimos una rueda en la cual, por ejemplo, está hablando Sevilla y le pasa el cambio a Málaga o le pasa el cambio a Ciudad Real. Y cada uno se calla mientras el otro está hablando y escucha, que es lo más importante, escuchar. Es interesantísimo. Bueno, pues estamos terminando, Eugenio. Amigos que te vengan a la memoria, amigos que hayas hecho en las ondas, amigos con los que hayas podido no coincidir presencialmente, físicamente, o que sencilla y llanamente los conozcas porque has hablado con ellos en radio. Supongo que te vendrán muchos a la mente, pero algunos que tengas de hace mucho, mucho, mucho tiempo y que precisamente haya sido la radio la que os haya unido. Sí, sí, sí. Tengo muchos amigos. Y de ahí de Jaén, bastante. Mi amigo Carmelo, A7ZH, en el cual estoy dando la lata todo el día, ¿no? Ese es más
con conocimientos superiores en electrónica a mí, porque yo ya con mi edad estoy bajando en conocimientos de electrónica, pero ahí tengo el apoyo de mi amigo Carmelo AZH, que es un fenómeno, También 7 Papa Whisky, bueno, muchísimos, ya los que han pasado también han muerto, Oscar Sierra, bueno, infinidad de gente, y del extranjero también tengo muchos. Hice un comunicado y quería que siguieran hablando con un legionario de mármol, de Marto, estaba en la isla de Papeete, del Océano Pacífico, nada más. Y hablábamos con mucha frecuencia, Así es que ha sido un placer esto, y además tenía mucho miedo con esta entrevista, pero en fin, creo que ante un director de radio, pues tengo que decir que me encuentro muy, muy por debajo de usted, caballero. No tiene sentido alguno lo que me acaba de decir usted. Señor Eugenio Olivares, con ese botón de oro, ¿verdad? Concedido por la Asociación de Radioaficionados Españoles, con ese galardón de Abecedario Solidario 2021, y con otro con el que vamos a terminar, que recuerdo también obtuviste en su día un diploma por haber contactado con todas las provincias de España, concedido por Su Majestad el Rey en aquel entonces, ¿verdad? No concedido por Su Majestad el Rey. Eso en todas las provincias de España. No he sido muy amante de los concursos, pero ese sí lo quise hacer. Comunicación con todas las provincias españolas, sí. 52 provincias me parece que era. Y el TPA se llamaba ese. Sí, y después sí hice un comunicado con el Rey también, un comunicado con el Rey, sí. Pero bueno, eso fue un comunicado muy corto de 30 segundos, ¿no? 40. Muy corto, porque estaba la gente muy deseosa de hablar con él y teníamos que hacer los comunicados muy cortos, muy cortos. Así es que, bueno, pues, radio hasta que viva, hasta que muera. Sí. Un mensaje de esperanza, si te parece, ahora que estamos en la radio, en este Día Internacional de la Radio, un mensaje de esperanza para la sociedad jiennense, para la española y para el mundo en general, en estos momentos que estamos viviendo. Bueno, pues la esperanza es que mucho ánimo, mucha paciencia, y que lleven adelante las normas que han dictado nuestras autoridades. Para adelante, que el Señor nos va a ayudar, por supuesto, nos va a ayudar. Y que amemos al prójimo, que es lo más importante en la vida. Así que nada más, Julio. Eugenio Olivares Calero, Premio Abecedario Solidario 2021 y abanderado del mes de febrero dentro del ámbito de la comunicación, en nuestra celebración del 10º aniversario de la radio universitaria Uniradio Jaén. Ha sido un verdadero placer, maestro, por eso te decía que no tenía sentido lo que me acabas de comunicar, maestro y padre. Hasta siempre, o hasta dentro de unos momentos. Vale, un abrazo fuerte. Un abrazo.